Bueno, proseguimos con los aportes de Enrique Pillon-Rivière a la psicología de los grupos. Y bueno, veníamos hablando de cómo él definía el grupo operativo, ¿no? La importancia de todo lo que se manifiesta en el seno del grupo, ¿no? Como instrumento de trabajo en salud mental, ¿no? Aunque el grupo operativo él consideraba que era un instrumento que podía trascender el ámbito de la salud mental y podía llevarse a planos de trabajo en educación, ¿no? En ámbitos laborales, ¿no es cierto?, donde era clave la figura del coordinador, ¿no? El coordinador de grupo. En esto, bueno, estaba influido por las lecturas de Lewin, pero él consideraba desde una óptica psicoanalítica que el coordinador, lejos de ser alguien que necesariamente tenía que conducir como un jefe, como lo pensaba Freud, o ser un monitor directivo, como lo podía pensar Lewin, ¿no? Pillon-Rivière, desde su óptica psicoanalítica, piensa que el coordinador de grupo es un copensor. Es aquel que, lejos de ponerse en el lugar del dueño de la verdad, piensa con los miembros del grupo aquello que está sucediendo. Es alguien que, para estudiar las ansiedades básicas que dominan el clima grupal, individual de cada persona, es alguien que ha pasado y que conoce sus propias ansiedades básicas. Es alguien que conoce su propio proceso psicótico para entender el contenido psicótico del otro. Es alguien que ha atravesado y conoce su propio proceso neurótico para entender las diversas formas de neurosis de los otros, ¿no es cierto? Entonces, justamente, acá Pillon-Rivière habla de un coordinador que puede escuchar porque fue escuchado, que puede entender el proceso del otro porque conoce su propio proceso, ¿no? Y es aquel que puede confiar en la curación o sanación del otro porque ha atravesado un proceso similar en su propia experiencia de vida, ¿no? Entonces, de pronto, acá Pillon desarrolla, sobre todo a partir de la experiencia Rosario, donde en esa ciudad, en 1958, en la Facultad de Ciencias Económicas se congregaron personas ligadas a distintas profesiones, a distintas especialidades, e incluso trabajadores rasos, personas de diversa formación. Alrededor de 300 personas se juntaron para pensar las problemáticas de la ciudad de Rosario, y a partir de ahí se pone en marcha desde las formas del laboratorio social que Pillon conocía de Kurt Lewin, pero añadiéndole toda la lectura psicoanalítica y su experiencia en el Hospital Borda, desarrolla esto que va a ser fundante, esta experiencia que va a ser fundante de la técnica del grupo operativo. Y él desarrolla una didáctica particular, sobre todo cuando la técnica del grupo operativo la va llevando a planos dentro del ámbito educativo, que es lo que llama didáctica de emergentes, ¿no? ¿Qué es la didáctica de emergentes? Es una didáctica que se opone a la educación tradicional, donde el profesor, el docente, parte de un presupuesto de que él conoce, sabe y está ante estudiantes que son una suerte de tabula rasa, que recepcionan solo lo que el docente transmite, ¿no? Yo siempre, cuando doy grupos y hablo de esto, o también lo digo cuando doy en materia de psicoterapias, que trato de evitar siempre la palabra alumno, ¿no? El término alumno, ya desde la misma raíz de la palabra, el prefijo a significa carente de, sin, ¿no? Cuando uno dice ágrafo es alguien que no escribe, ¿no es cierto? Cuando dice analfabeto es alguien que no sabe leer ni escribir, ¿no es cierto? Pero bueno, acá alumno es sin luz, sin luminiscencia. Bueno, Pillon-Rivière, cuando crea la didáctica de emergentes, ¿no? Plantea esta idea de que un docente transmite
En la experiencia de Rosario había sido así. Pillon Rivière daba una conferencia tocando una serie de temas, pero él consideraba que el momento más importante era cuando se reunían en grupos, sentados circularmente, con uno o dos coordinadores, o un coordinador y un observador que hace de cronista de lo que va sucediendo en el grupo. Ahí es donde, más allá de lo que el expositor inicial, el conferencista, plantea como importante de todo aquello que está diciendo, Pillon Rivière plantea que lo importante es aquello que resonó, aquello que produjo un impacto en todos y cada uno de los miembros de ese grupo que va a analizar lo que se dijo, ¿no? Y ahí es justamente donde va a hablar de los emergentes. ¿Qué de todo lo que se dijo emergió? ¿Qué de todo lo que se dijo produjo un impacto? ¿Qué de todo lo que se dijo llamó la atención? Y bueno, aquellos que se atreven a hablar y que representan la voluntad de la mayoría, es lo que va a darle a Pillon la idea del portavoz. El portavoz, en un momento Pillon en ámbitos más coloquiales decía, es el alcahuete, es aquel que denuncia lo que está sucediendo en el grupo. Esto puede ser en un grupo operativo como puede ser en una familia. Es el que dice lo que los demás no dicen, ¿no? Es aquel que se adelanta y capta lo que está sucediendo en un trasfondo, ¿no? Y que le puede poner palabras. Bueno, el portavoz es un rol que despeja Pillon Rivière como central dentro de un grupo, pero bueno, hay otros roles, aparte del rol de portavoz, que él considera importantes, como ser el rol del líder, ¿no? El líder es aquel sujeto que se hace depositario de todos los aspectos más positivos, más favorables del grupo, ¿no? Cuando los miembros del grupo inconscientemente depositan en la figura de una o de más personas la confianza, ¿no? Por su capacidad, ¿no? Por su capacidad de resolución de situaciones, generalmente ahí estamos hablando de un liderazgo, ¿no es cierto? Y en oposición a la idea, a la imagen, al rol del líder, está el rol del chivo expiatorio, chivo emisario, que es aquel que por el contrario recepciona todos los elementos negativos, desfavorables, desagradables, negados, rechazados individualmente por los miembros de ese grupo, ¿no? El líder, el portavoz, el chivo expiatorio, son roles que detecta casi universalmente Pillon en distintos grupos, y hay otro rol que él identifica como importante, que es el rol del saboteador, que es el líder de la resistencia al cambio, ¿no es cierto? Pillon tiende a ver que estos roles en un proceso grupal pueden irse modificando, trata de instar a los miembros del grupo a que vean en qué medida inconscientemente están participando para que no haya rotativa de roles, ¿no es cierto? Y el grupo se estanque en una manera de depender siempre de un mismo tipo de líder, o de tender a ubicar siempre en el mismo lugar al chivo expiatorio, ¿no es cierto? Pero también abrir el juego para que cada uno pueda salir de la presión de tener que ser líder o de la propensión a ubicarse en el lugar siempre, ¿no?, de chivo expiatorio. Y acá es donde se va dando justamente esta dinámica de cambio que procura a través de la interpretación, procura a través del señalamiento dar el coordinador de grupos como copensor que procura ayudar, como decíamos hoy, a que el grupo desarrolle la tarea de aprender a pensar en grupo y que cada uno se trabaje a sí mismo a la vez que trabaja con los otros, ¿no es cierto? Pillon Rivière en esto de la didáctica de emergentes inventa un concepto, una noción que es la de enseñaje, donde dice que el profesor que expone no ante alumnos, no ante alumnos, sino entre sujetos pensantes que tienen su propia verdad, su propia experiencia y su propia forma de leer la realidad, ¿no?, que pueden enseñarle también al docente, ¿no es cierto?, a la vez que aprenden, y el docente a la vez que enseña también aprende, lo cual vuelve muy interesante acá el trabajo, ¿no? Cuando habla de que la dialéctica se manifiesta en el diálogo, se manifiesta en el encuentro entre la tesis enunciada por un docente y la antítesis enunciada tal vez por un grupo de estudiantes, ¿no es cierto? Puede surgir una idea nueva, donde ni el estudiante se quede con lo que traía, ni el docente solamente se quede con lo que traía, sino que se pueda
generar un salto cualitativo hacia otra forma de entender una realidad dada, ¿no es cierto? Y acá, bueno, dentro de este proceso de enseñaje ligado a esta didáctica de emergentes que se opone a la didáctica tradicional, Pichón Rivera hablaba de algo muy importante, que decía que en el grupo operativo lo que se busca no es solo comunicar conocimientos, que es más propio de la educación, de los métodos de educación tradicional, sino también promover el cambio de actitudes y el desarrollo de aptitudes, ¿no? Es como pasar del exceso de información a la formación. Y acá justamente otro elemento central del pensamiento de Pichón Rivera es esto de entender la salud como una forma de integrar, de unificar, ¿no? De armonizar el pensar, el sentir, pero sobre todo el hacer, que es tan vinculado, ¿no? Que está tan vinculado a la importancia que él le da a la noción de tarea, ¿no? Para Pichón Rivera era importante el insight, pero es importante el insight si de alguna manera desemboca en una tarea resolutiva, ¿no? De la vida o individual o grupal, o inclusive institucional, que aunque esto sea algo más que desarrolla un discípulo de Pichón como es Blecher o como es Ulloa, pero que bueno, no tiene no tiene una importancia menor, ¿no? En relación a la tarea, en un proceso grupal, Pichón también hace una serie de planteos importantes, un poco siguiendo a Lewin y la teoría del campo y los vectores que podrían servir para medir distintos momentos de un proceso grupal. Él hablaba de vectores que miden la actividad del grupo en relación a la tarea. Y él acá habla de tres elementos: tele, comunicación y aprendizaje. La tele es un concepto que toma de Jacob Levi Moreno, que es está relacionada a la noción de transferencia. Si bien Moreno consideraba que la transferencia estaba ligado a algo más regresivo y la tele algo más centrado en el aquí y ahora, pero la tele es la captación inicial, no consciente, que tenemos del otro, ¿no? Es cuando intuitivamente a una persona que vemos por primera vez o en un grupo vemos por primera vez nos produce algo donde podemos decir: esta persona me cae bien, trabajaría con esta persona no me gusta, esta persona me genera algún nivel de rechazo. Esto es antes, ¿no? de la comunicación. Entonces el registro de las teles, ¿no? Es muy importante, o instar a que los miembros del grupo registren lo que sienten inicialmente. Pero él plantea que a veces la tele nos puede guiar correctamente y a veces no, pero el instrumento para poner a prueba si eso es correcto o no es correcto es la comunicación. Por eso habla de tele, la comunicación como forma, ¿no? De intercambio, como forma de poner a prueba si esas teles son correctas o no, ¿no? Y justamente en el desarrollo de ese camino surge como tercer momento el aprendizaje, en la medida que ahí nos conocemos con el otro independientemente de las percepciones iniciales. Estos tres vectores miden el trabajo grupal en relación a la tarea, pero en relación hay vectores que toma Pichón en relación a lo que es el acontecer grupal. Y acá es muy interesante porque, bueno, él había leído Crítica de la razón dialéctica de Sartre, y acá hay una serie de paralelos cuando veíamos en Sartre los momentos de fusión, momentos de organización, ¿no? Antes el momento de juramento, porque acá Pichón encuentra un paralelo, pero luego lo define en otros términos. Habla de un primer momento en un grupo que es el de afiliación, reconocimiento, digamos, de alguna forma, de la necesidad común que lleva a entrar en un grupo, acercarse a un grupo, acercarse a otras personas. Está vinculado a la fusión en Sartre. Pero bueno, es condición fundamental para que haya grupo que exista este nivel de afiliación, pero se debe superar, debe haber un salto cualitativo en un segundo momento, que sería el momento del desarrollo del sentimiento de pertenencia, donde hay una afectividad, hay un deseo de vincularse con el otro, hay una suerte de placer en conocer al otro, en trabajar con el otro, ¿no? Esto está vinculado en Sartre al momento del juramento, donde se afianza justamente este nivel de pertenencia. Es clave, inclusive para este concepto que decíamos que
Pillon toma como mutua representación interna, el reconocimiento del otro, y esto es lo que diferencia a un grupo de un agrupamiento. Si vamos a las primeras clases donde decíamos que en un agrupamiento puede haber espacio, tiempo compartido, puede haber una necesidad común, puede haber una tarea compartida, pero por ahí no necesariamente en un agrupamiento hay reconocimiento del otro como individuo. Cuando hay grupo para Pillon, tiene que haber mutua representación interna. Ese es un factor diferencial clave, ¿no es cierto? Pero bueno, estamos hablando de afiliación, estamos hablando de pertenencia, pero a partir de que se da el sentimiento de pertenencia, recién ahí le podemos pedir a un grupo que haya cooperación, trabajar con los otros, resolver tareas con otros, ¿no? Vivenciar esa tarea de resolver con otros una tarea determinada, una dificultad determinada. Y ahí justamente es cuando se da la cooperación, ¿no? Para que haya cooperación previamente tiene que haber pertenencia, pero la cooperación es algo fundamental, que se homologa con lo que Sartre entendía por organización, ¿no es cierto? Obvio que Pillon siempre estaba atento a la pretarea, a la posibilidad de retroceso, ¿no? Por la acción de las ansiedades básicas, del miedo a la pérdida, del miedo al ataque, ¿no es cierto? Pero bueno, justamente dentro de esta dialéctica permanente que se va dando desde el conflicto entre sujetos que trabajan juntos, ¿no? Él hablaba de que bueno, cuando se superan esta conflictividad, cuando hay un trabajo permanente, ¿no? Sobre estos vectores que venimos mencionando, es cuando se puede dar el salto hacia algo fundamental, ¿no? Cuando ya no solamente se trabaja con el otro, ¿no? Sino que se significa aquello que se logró con el otro. Cuando hay pertenencia, desde un anecdotario, desde una mítica que se va generando en el trabajo con el otro y se va constituyendo grupo, ¿no es cierto? Ahí se puede llegar al punto como final, ¿no? O ideal, ¿no? Que es cuando el grupo adquiere pertinencia, la capacidad por sí mismo, independientemente de la existencia o presencia del coordinador, la capacidad de los miembros del grupo de centrarse en la tarea por sí mismos, ¿no es cierto? Donde se logra la coherencia, donde hay rotativa de roles, ¿no? No hay una rigidez en el desarrollo de los roles. Entonces, bueno, acá Pillon hace un aporte fundamental al grupalismo, porque está hablando de momentos, está hablando de instancias, está hablando de detalles a tener en cuenta y que requieren un trabajo, no se dan por generación espontánea. Dentro del dispositivo grupal, Pillon-Rivière hablaba de un momento de apertura, un momento de desarrollo, un momento de cierre, ¿no es cierto? Bueno, podríamos continuar un poco más, pero bueno, por ahí hay algunas reflexiones en relación a la noción de tarea, porque la noción de tarea en Pillon no se circunscribe a la lectura que podía dar la psicología conductista, desarrollar una acción concreta. La tarea en muchos casos es aventurarse a una experiencia desconocida, aventurarse no solo a resolver, sino a confundirse más, no solo a recibir respuestas, sino a invertir las preguntas, ¿no? No solamente llegar a un lugar, sino es inventar algo nuevo, ¿no? La tarea tiene un carácter tal vez más profundo. Pillon-Rivière está la idea de resolver la necesidad común, no se niega eso, pero lo importante es dentro de ese proceso de aprender a pensar en grupo, transformarse aprendiendo del otro, ¿no? Y renunciar tal vez al hecho de imponer una verdad, porque si no, no hay grupo, de que gane la idea de uno. Lo importante cuando se busca una verdad que se desarrolla en una mayéutica grupal de intercambio es la idea nueva, es la resolución del problema o de la necesidad común que llevó a que el grupo se conforme, pero hay un plus, ¿no es cierto? Hay un plus que va más allá de eso, que es la propia transformación, ¿no es cierto? Es la amplitud de conciencia, ¿no? Es el desarrollo de esto que Pillon-Rivière homologó a la salud mental, que es la idea de adaptación activa, ¿no? La adaptación activa implica reconocer la realidad, en principio, pero también poder verificar aquello que se puede modificar de aquella realidad, ¿no? Para no caer en una adaptación pasiva.
En un primer momento él homologa salud mental con adaptación activa, en un segundo momento la adaptación activa la vincula a los procesos de aprendizaje, al desarrollo del potencial creativo, ¿no? El desarrollo del proceso creador, ¿no? Y hay algo muy importante: poco antes de morir, Pigeon-Rivière homologa la idea de salud mental y de adaptación activa con la noción de conciencia crítica, que es cuando un sujeto no solo capta sus propias necesidades, sino las necesidades de la comunidad a la cual pertenece, ¿no es cierto? Y estamos hablando de un redescubrimiento del sentimiento de comunidad, ¿no? Tan importante en estos tiempos de pandemia, tan importante en estos tiempos de cuarentena, en medio de esta crisis, ¿no? Donde entiendo que los aportes de Pigeon-Rivière se realzan, ¿no? Porque le dan más que nunca una mirada sociocomunitaria, antropológica, ¿no? Pensando a la salud como un derecho, ¿no? Más que como un bien de consumo. Y bueno, lo que queda de Pigeon son, si bien hay libros que son compilaciones de artículos que ha hecho, como El proceso grupal, que tiene 3 partes, ¿no? Como la psicología de la vida cotidiana, y escribió un nuevo libro que se llama El proceso creador. Pero bueno, no hubo un libro sistematizado, hubo compilaciones de artículos, pero es una obra que se multiplica a partir del trabajo de sus discípulos, ¿no? Donde de alguna manera los psicoanalistas argentinos en mayor o menor medida se reconocen herederos de una mirada amplia de la salud mental, ¿no? Y de poder cruzar los procesos inconscientes con la historia social, que fue un aporte de Pigeon-Rivière en toda esta aventura, ¿no? Que, como le contábamos al principio, lo encuentran haciendo en Ginebra, criándose de niño en el Chaco santafesino, viviendo en Buenos Aires junto a Roberto Ar, recibiéndose de psiquiatra, formando el psicoanálisis en la Argentina, fundando la APA, ¿no? Lo lleva a tener una experiencia enorme en el Hospital Borda en los años 40, lo lleva en los años 50 a viajar por Europa, a viajar por Estados Unidos, a dar conferencias, a escribir numerosos artículos, conectarse con figuras encumbradas dentro de la historia del psicoanálisis como Klein o como Lacan. También conoció a Lagache, ¿no es cierto? Y desarrollar, poder conceptualizar todas sus experiencias fundamentalmente en los años 60, donde le va dando forma a la teoría del vínculo, a la psicología social. Y hay algo muy importante que no hemos mencionado, pero que sí hemos visto en la cátedra de psicoterapias, que es la teoría de la enfermedad única, ¿no? Que esto también es un aporte enorme a la clínica de una figura que, bueno, es fundamental. No se puede dejar de dar, a mi criterio, en un ámbito universitario, sobre todo porque gran parte de los psicólogos hemos aprendido a pensar la realidad, a trabajar en grupo, a trabajar en instituciones sobre las bases de la experiencia de este enorme maestro que fue Enrique Pigeon-Rivière, y que, bueno, también fue el padre del grupalismo en Argentina. Autores que vamos a ver ahora a partir de lo que es la escuela francesa, tercer momento epistémico, muchos autores argentinos que hoy forman parte del tercer momento epistémico o que están influidos por la escuela francesa. Muchos de ellos han sido discípulos que inicialmente tuvieron la formación con Pigeon-Rivière, con la técnica del grupo operativo, que inclusive han contribuido a ayornarla, a perfeccionarla, a mejorarla. Bueno, aquí culminaríamos con la clase sobre los aportes de Enrique Pigeon-Rivière al grupalismo.